Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este punto de encuentro de Canal 8, que tras el periodo navideño retomamos este martes, y en el cual vamos a hablar de un asunto que creo que nos afecta a todos. A veces pues, se pueden tratar temas en esta mesa que pueden ser más o menos sectoriales, pero en este caso vamos a hablar de algo con lo que todos tenemos que ver. Vamos a hablar de los residuos sólidos, y los residuos sólidos además desde el punto de vista de lo que tenemos delante en un territorio insular como el nuestro y cómo lo vamos a intentar solucionar si se puede y desde luego evaluar y examinar un poco el modelo social que nos está conduciendo a derrochar quizás demasiados recursos ya incluso en el tema de, digamos, tratar los residuos sólidos. Para ello tenemos esta noche aquí la presencia de 3 personas que son voces autorizadas sobre este tema y a las cuales paso a saludar inmediatamente. Don Vladimiro Rodríguez Brito, consejero Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Don Juan Jesús Bermúdez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches. Y don Damián de Torres, profesor del Departamento de Ingeniería, Producción y Economía Agraria de la Universidad de La Laguna. Muy buenas noches. Gracias. Pues inicialmente lo que les pediría evidentemente a los 3, y en el orden que casi les apetezca, si quieren empezamos por el margen de allá de la mesa y vamos hablando todos, fijar un poquito una posición sobre lo que significa esto que hemos denominado residuos sólidos, pero que normalmente para el grueso de los ciudadanos estamos hablando al fin y al cabo de basura, digamos, entendida de la forma más vulgar, ¿no? Pues Juan Jesús, adelante, si quieres explicar más o menos cómo ves nuestro modelo de residuos sólidos. Sí, yo creo que todos nos damos cuenta que somos una sociedad que genera muchos residuos sólidos, demasiados residuos sólidos, ¿no? Cosa que no ocurría hace unas décadas en Canarias o en cualquier otra sociedad con menos recursos. Y nuestro modelo económico ahora mismo es un modelo que está produciendo muchísimos impactos ambientales. A nivel global estamos cambiando el clima, estamos agotando muchos recursos necesarios, pero estamos dejando por el camino una gran cantidad de residuos, fruto de una mala forma, una forma muy errónea de concebir el uso de los recursos, ¿no? Parece que tenemos recursos infinitos, que el planeta es infinito y que por lo tanto podemos de forma infinita producir y generar productos para consumirlos rápidamente y tirarlos, ¿no? Además todo nuestro empleo, todo nuestro modelo social, nuestro modelo económico está muy pensado para generar y tirar productos, para consumir lo más posible, porque si no incluso hasta hay problemas económicos, ¿no? Y es un dilema muy complicado, pero yo creo que tiene que tener solución colectiva, el poder ir hacia un modelo que sepa aprovechar los recursos, que muchas veces se trata de recuperar muy buenas costumbres y muy buenos hábitos que teníamos cuando no había tanta riqueza o tanta opulencia en muchos sitios, y probablemente así, recuperando los valores de reutilizar, de reciclar de forma verdadera y sobre todo de reducir el consumo por persona. Estamos consumiendo y el consumismo es una especie de enfermedad que tenemos. Yo creo que cambiando pautas podemos, desde luego, reducir muchísimo la cifra de residuos que generamos ahora mismo en Tenerife. Y señor Rodríguez Brito, evidentemente usted como conocedor de este asunto y responsable de esta parte de la materia en la isla Tenerife, el tema de residuos sólidos se complica además cuando hablamos de territorios insulares, ¿no? Bueno, hemos, como bien ha planteado Juan Jesús, pasado de una sociedad rural a una sociedad urbana y de unos hábitos de consumo totalmente cambiados. Ahora mismo llamamos residuo lo que hace unos años no era un residuo, era un recurso. Entonces, pensemos ahora uno de los problemas que hay en esta sociedad, del tema que no vamos a hablar hoy, por ejemplo, los residuos de la gallinaza, por citar un tema, el estiércol, que ha sido siempre un recurso en todas las sociedades, y aquí ahora se nos convierte en un residuo. La materia orgánica que ahora mismo llevamos para Arico, pues hasta hace poco la utilizábamos para nuestros cochinitos, nuestras gallinas y demás, por lo menos los que vivían en el medio rural, que todavía queda una población que vive en ese medio rural que no tiene una gallina en su casa, y eso va todo hacia Arico. Al limpiar ahora un jardín, ponemos en el contenedor, junto con los restos de otro tipo, los ponemos también y van para Arico, por citar un caso. Y luego hay toda una situación que dice, todo el mundo asumimos que el que contamina paga, o por lo menos eso es lo que decimos, y cuando nos compramos ahora una nevera o un televisor, en teoría, y hay un compromiso que esa nevera que compramos tienen que recogerla la empresa que nos los ha vendido y devolverla, y hay unos costes que están añadidos en el fabricante para reciclar esa nevera, ese televisor. Muchas veces lo vemos en la orilla de nuestras carreteras, en nuestros barrancos. Quiere decir que hay una cultura de que nuestra naturaleza aguanta todo y que lo que vale es el sentido práctico a corto plazo de disfrutar las cosas. Es un cambio de cultura el que hay ahora mismo.
Indudablemente esta sociedad, los que estamos en la cosa pública, tendremos que plantearlo más allá de cualquier coyuntura como la que puede haber ahora en el mes de mayo. Tenemos que asumir socialmente que esto es un coste ambiental, que esta sociedad no puede seguir, en este marco no podemos continuar. Y que una isla como la de Tenerife, estamos trayendo de fuera una cantidad de mercancías con doble envoltura o con un nivel amplio de embalaje que aún agrava más el tema. Pero cuando defendemos entonces producir productos de la tierra, productos que estén aquí y que lleven un embalaje más sencillo, estamos también defendiendo que aquí haya una producción propia y que aquí haya un mayor equilibrio ambiental en puestos de trabajo y en otra manera de vivir. Cada vez que se va deteriorando más nuestro sistema agrario, por ejemplo, o nuestro sistema artesanal, hace unos años pues una lata de sardina se aprovechaba, la aprovechaban nuestros latuneros o tantas otras cosas. Hemos pasado a una sociedad en la que tirar basura o producir basura es parte del estatus de vida en que estamos viviendo. La isla era un espectáculo estos días, no solo en el medio urbano, sino en el medio rural, los contenedores totalmente desbordados. De parte, yo he visto niños, pocos son, desgraciadamente son pocos, recogiendo los juguetes que han quitado de su casa cuando le han traído los nuevos juguetes nuevos, que los vemos en el contenedor de la basura. Ese modelo, o no digamos ya estos personajes que vemos colgados de las ventanas de las casas, que ya los hemos estado viendo, o abetos de Navidad, que ya los vemos para llevar los pericos. Esta isla no puede seguir con ese modelo. Y ese modelo habrá que penalizarlo. Y yo creo que hay que hacer, y estamos haciendo un esfuerzo de educación ambiental, pero hay que empezar a penalizar el bolsillo, porque desgraciadamente parece que es lo único que entendemos. A mí me fastidia decir esto, pero lo que está claro es que esta isla no puede producir 3.000 toneladas diarias, 3.000 toneladas diarias de residuos urbanos, que son más de 6.000 metros cúbicos. Y los llevamos a Arico y le dejamos eso a los de Arico allí, y encima no somos solidarios tampoco con los vecinos de Arico, porque no hay Arico para poder seguir estirando esto. Ese modelo, ya tenemos varias montañas en Arico hechas con nuestros residuos. Este modelo está condenado a que tenemos que entenderlo de otra manera a corto plazo. Y yo creo que en eso el Canal 8, el que nos tenga aquí esta tarde en este debate, es un debate afortunado de educación ambiental, en que indudablemente los que tenemos responsabilidades políticas tendremos, posiblemente, seguramente tenemos más responsabilidad que otros, pero está claro que este modelo no podemos seguirlo manteniendo así. Sí. Señor de Torres, usted desde el punto de vista de la universidad, el punto de vista de la gente que estudia, no exactamente a lo mejor lo que son los residuos sólidos urbanos, pero sí todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento y con las consecuencias que estos residuos sí dejan en nuestro ambiente. Desde el punto de vista de la universidad, como decía, ¿hasta qué punto se ve que este modelo, como están señalando nuestros otros contertulios, está, digamos, próximo a agotarse o a producirnos un colapso casi social, diría yo? Sí, efectivamente, estamos en un sistema productivo y en un sistema que todos somos conscientes de que no es sostenible, que efectivamente una de las asignaturas pendientes, y yo diría que a nivel de ecología y de medio ambiente en Canarias, es el tema de los residuos, igual que está el darle la adecuada importancia a la fragilidad que tenemos del territorio, al alto valor de endemismos y la biodiversidad, pero tenemos un problema muy pendiente de resolver, que es el de la gestión de los residuos. La gestión de los residuos, en principio, y si nos centramos en la isla de Tenerife, pues veremos datos ahora a continuación para ir ya entrando en materia. Estamos pues gestionando en torno a 690.000 toneladas año de residuos sólidos urbanos, solamente residuos sólidos urbanos, sin contar residuos peligrosos, sin contar residuos industriales, etc. Entonces, el problema que tenemos tanto a nivel de Canarias, pero fundamentalmente, y si quieren nos centramos a nivel de Tenerife, es fundamentalmente no estamos cerca de lo que hacen las comunidades más avanzadas. No estamos separando en origen adecuadamente, se está dejando todavía a nivel de voluntariado aspectos como la separación en origen, cosa que en muchos sitios de Europa y de la península es obligatoria, aquí todavía sigue siendo voluntario. Estamos también no solamente lejos de soluciones razonables a nivel de gestión y de empresas que se encarguen, públicas y privadas que se encarguen de los residuos, sino que yo diría que, y lo que es más grave, sino que estamos todavía
lejos de lo que es el cumplimiento de la ley estatal. Tenemos una ley 10 del 98 de residuos y que nos decía que a partir del 2001 todos los municipios de más de 5.000 habitantes tenían que tener una recogida selectiva de basuras. A fecha de hoy sabemos que esto no se ha impuesto, que incluso quedan municipios sin cubrir y sin cumplir esta normativa, y estamos hablando de casi 6 años después. Estamos hablando de un Plan Integral de Residuos de Canarias, de un PIRCAN, que, bueno, pues que tenía un periodo de vigencia, estaba bien planeado, tenía un periodo de vigencia del 2000 al 2006, sería buena hora de ver cómo se ha gestionado. Sé que es un problema muy difícil, ¿eh? Ahora mismo hay un tema estrella, que es el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Recursos en Tenerife y que efectivamente requiere un consenso importante de todas las fuerzas políticas de la isla y de muchos agentes sociales, empresarios y empresas de gestión y demás. El tema no es fácil, pero desde luego le tenemos que meter el diente a este asunto porque bueno, hay a nivel europeo una normativa, la IPPC del año 96, una normativa de control integrado de gestión, prevención y control de la contaminación. Esta ley se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español en el 2000, la ley 2002, perdón, la ley 1 de julio 16 de 2002, y tampoco estamos cumpliendo nuestras propias leyes. Quiero decir que, bueno, hay una cierta responsabilidad social, pero hay una cierta responsabilidad colectiva de nuestros representantes de hacer que nuestras normativas se cumplan, y no ya porque la normativa se cumpla, sino porque para Canarias yo diría que es vital, por las cuestiones que yo he planteado antes de fragilidad, por las cuestiones de lo importante que es para Canarias la biodiversidad, proteger nuestros paisajes y proteger un sistema lógico, razonable, sostenible, que haga que Canarias sea atractiva para nuestros visitantes y que esto es buena parte y una fuente de nuestros recursos. Yo diría que es fundamental que este tema empecemos a tomárnoslo muy en serio. Y es un poco una llamada, yo ya sé que nuestros representantes políticos están muy preocupados por el tema, pero ojo, vamos con retraso, ¿eh? Vamos con retraso serio con respecto a la península y con respecto a la aplicación y cumplimiento de nuestras propias leyes. Se supone que en las sociedades avanzadas el tratamiento de los residuos es una de las cosas que, digamos, uno de los parámetros que se están empezando a tener en cuenta a la hora de cómo cada sociedad gestiona su basura, en este caso. En ese binomio que usted apunta, señor de Torres, entre, digamos, responsabilidad pública, política, institucional, por llamarlo de alguna forma, y responsabilidad social, les invito a los tres, en este caso, a poner el dedo sobre la llaga en el sentido de ¿qué podemos hacer, digamos, para estimular esa conciencia social? Porque evidentemente los políticos tienen que cumplir con sus obligaciones, los representantes públicos deben impulsar y sacar adelante, pues, digamos, esas normativas. Pero es que después, si esas normativas, cuando llegan al ciudadano, cuando tocan en la puerta de su casa, digamos, la sensación que transmiten muchas personas es «eso no va conmigo», porque esa es la sensación que yo sin duda percibo, no sé si ustedes están de acuerdo o no. ¿Cómo podemos apelar a esa conciencia de los ciudadanos de a pie que pueden estar viendo este programa y que pueden pensar, bueno, sí, la verdad es que los niveles de basura o de residuos son muy importantes, pero ¿qué puede hacer cada uno de esos ciudadanos para, digamos, ser más consciente de lo que supone dejar todos los días la bolsita de basura, los que no separan, que son pocos, además los datos dicen que son pocos los que separan la basura? ¿Qué le podemos decir a estas personas? En la isla de Tenerife tenemos funcionando la planta de separación de envases en Arico y lleva ya funcionando casi 2 años. Es una planta que tiene capacidad para tratar 4.000 toneladas al año y lo que se está recogiendo en estos momentos son unas 1.700, 1.800 toneladas el año que acaba de terminar. Y hay que decir que aquí, en lo que decía Damián antes, esto es una competencia municipal en la que nosotros podemos crear condiciones, pero son los municipios los que tienen que ver con los contenedores amarillos, por ejemplo. Ese es un tema que sigue estando en los 31 municipios, si bien es verdad que hay algunas zonas que están mancomunadas, como la zona del nordeste de Tenerife, la zona de la Guancha San Juan de la Rambla, pero el tema de mancomunar servicios todavía es minoritario y hay otros municipios que desgraciadamente aún no han puesto los contenedores amarillos, municipios que tienen más de 20.000 habitantes y municipios que tienen recursos para hacerlo. Yo, como no hay aquí alguien de los municipios, no quiero entrar en polémicas con los que no están en la mesa. Y además, tengo que buscar siempre la manera de acercarnos y de limar a las perezas
si queremos avanzar sin estar aquí para echarnos culpas unos a otros. Sin embargo, hay una realidad que está ahí. La planta de Arico ahora mismo está infrautilizada porque podemos tratar en esa planta, solo con un turno, 4.000 toneladas, con 2 turnos podíamos ir a 8.000 toneladas y la tenemos semiparada porque no tenemos más que 1.700 toneladas de envase. Sin embargo, hay que plantear que este tema no está resuelto en ningún sitio. Hay países que tienen una cultura de muchos años, Dinamarca o Alemania, pero en Alemania, por ejemplo, hay más de 80 plantas de incineración de residuos, en un país que tienen bastante sensibilidad de estos temas. El tema del compost, por ejemplo, nosotros la materia orgánica hay que llevarla a algún sitio, que no sea enterrarla ni quemarla. Por lo tanto, necesitamos que haya una relación directa entre lo que se saca de esa materia orgánica y la agricultura. Para eso necesitamos que haya agricultura aquí. Y es más, que haya agricultores sensibilizados y agricultores que sepan que lo que estamos sacando en el vertedero es apto y no le crea problemas con vidrio o con otros residuos o elementos contaminantes en su suelo. Estamos en esa vía. Y por otra parte, y con esto termino, el tema de la educación ambiental. Aquí estamos en la asignatura que es la clave en una sociedad como la nuestra. Nosotros queremos entrar ahora en los colegios. Para eso tenemos un convenio y estamos llevando varios miles de niños a Arico para que los chiquillos, nuestros niños, vean lo que pasa con lo que se produce en su casa y nuestros niños llegan a la casa y le crean un ambiente a sus padres y a su entorno y en su colegio, porque es espectacular ver a los chiquillos cuando van a Arico y cuando van a un aula que tenemos allí y los monitores que están allí les explican todo el tema de los residuos. Eso es un proceso lento. Para cuando esta gente sean hombres y mujeres, que empiecen, seguro que tienen otra sensibilidad que la que han tenido sus padres. Por lo tanto, hemos avanzado, pero todavía estamos lejos de una sociedad que sea más responsable ambientalmente. Y necesitamos una sociedad mucho más responsable ambientalmente. Y esto no lo tenemos resuelto. Sí, y no se crea de la noche a la mañana, evidentemente. Bermúdez, por favor. La verdad es que es más fácil coger y poner todo en un solo cubo y tirarlo a cualquier hora del día al contenedor que hacer las labores de separación, ¿no? Entonces, yo creo que aunque sea duro, creo que las medidas sancionatorias a veces pues tienen sus resultados, ¿no? Yo no creo que tengamos que esperar a que todos los ciudadanos sean conscientes de los problemas, ¿no? A veces tenemos que actuar, aunque políticamente eso es más complicado porque es impopular, ¿no? Pero lo mismo que hay una multa de tráfico cuando te saltas un límite, pues ya igual deberíamos incorporar la idea de que es inadmisible que un recurso, no un residuo, como comentaba Vladimiro, sino un recurso que podría ser aprovechado, pues no sea aprovechado, ¿no? Yo creo que no nos deberíamos seguir permitiendo el lujo de seguir tirando estos residuos, ¿no? Yo creo que se podrían hacer muchas cosas, no solamente es el Cabildo, evidentemente, evidentemente son los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias, el conjunto de las instituciones. Deberían pensar también que Canarias es un territorio excepcional, ¿no? En el sentido de que somos una isla muy poblada, con muy poco espacio, mucho espacio protegido, y deberíamos ser un territorio incluso excepcional, alguna vez lo hemos hablado, a la hora del tratamiento normativo. El Gobierno de Canarias no ha ido por ahí, es una pena porque yo creo que lo mismo que presiona para otras cosas podría presionar para esto, pero yo creo que Canarias podría ser un sitio para el envase retornable, por ejemplo, ¿no? Donde fuera la regla, no la excepción. Eso evidentemente nos lleva a prácticas que antes teníamos, pero eso nos ahorraría un volumen muy importante de residuos. Si en los supermercados fuera obligatorio el envase retornable, tendríamos que cambiar algunos hábitos de consumo, pero podríamos ya empezar a desechar algunos envases que tienen un solo uso, por envases que tuvieran más de un uso, ¿no? Yo creo que eso nos llevaría ahora mismo, eso yo creo que sería viable en negociaciones con la Comunidad Europea, por parte del Gobierno estatal y con el apoyo del Gobierno de Canarias, y eso probablemente podría dar ventaja a Canarias para aplicar lo que querríamos todos, que es que los residuos se separaran en el origen, o sea, que en la casa tuviéramos claro que no se pueden mezclar las cosas, que hubieran varias bolsas y por tanto la materia orgánica, que es una parte muy importante de la basura, de los residuos, que debería volver a la tierra, salió de la tierra y debería volver a la tierra para enriquecerla, para la agricultura, porque además tenemos un problema de suelos muy importante en Tenerife, estamos perdiendo mucho suelo, se está abandonando el campo y eso es el recurso más rico que tiene cualquier pueblo, su suelo, y nosotros lo estamos despreciando, ¿no? Entonces, ese 30 y tantos por ciento o 40 y pico por ciento que es de la bolsa de basura, la materia orgánica, deberíamos separarlo ya, que eso fuera obligatorio, y con eso hacer un buen compost de calidad en toda la isla
y hacer políticas públicas, privadas, de todo tipo, de recuperar suelos, evidentemente con una actividad agrícola que hay que promocionar. Una actividad agrícola que hay que promocionar porque por cada kilo de papas más, no menos, sino más, que cultivemos aquí, que saquemos aquí, es un kilo de papas menos que hay que importar en un saco, en un envoltorio, gastando energía, gastando productos, ¿no? Y además fomentamos lo que se ha comentado aquí, diversificar empleo. Entonces yo creo que hay salidas que no son fáciles, requieren cambios de hábitos, que algunos pensarán que es un paso atrás, pero es que este paso adelante que estamos dando continuamente nos está llevando a un precipicio por el que vamos a pagar muy caro, porque ya están pagando desde luego los ciudadanos de Arico un precio enorme. Y yo creo que las salidas modernas, estas que tienen los centroeuropeos, no son tan modernas, ¿no? Esto de quemar los residuos, yo no creo que sea solución para nada. La solución es esta que le llaman de final de tubería. En vez de tirarlo a un vertedero, lo tiramos a la atmósfera, como si la atmósfera fuera solamente nuestra, ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad de aprovechar esas fracciones, yendo hacia el envase retornable y aprovechando casi la mitad de la bolsa de basura en compost, que nos evitarían generar un montón de residuos que ahora mismo estamos tirando como... Y, señora Torres, esa conciencia ambiental de la que estamos hablando, ¿cómo cree usted que sería esa implantación desde el punto de vista, bueno, en este caso de un departamento que estudia más sobre la aplicación agraria quizás del tema de los residuos? ¿Qué le parece a usted? ¿Esa conciencia ambiental al final va a ser fácil implantarla? Bueno, la realidad es que nuestros jóvenes y sobre todo los universitarios evidentemente están mucho mejor informados y están bastante más concienciados. De hecho, las prácticas no despilfarradoras y no consumistas, dentro de la medida de nuestras posibilidades, reutilizar agriculturas ecológicas, agriculturas sostenibles. Piénsese que la universidad además es de los primeros centros a nivel nacional en los cuales se hizo el Seminario Permanente de Agricultura Ecológica. El utilizar, reciclar papel, etcétera, etcétera, eso es importante, no cabe la menor duda. Aquí se han dado algunas, ya se han dejado ver algunas de las soluciones posibles, don Vladimir y don Juan Jesús. Pero claro, hay que tener en cuenta que además de lo que es la fase voluntaria de la sociedad, tampoco debemos perder de vista cuál es un poco la responsabilidad también un poco de nuestros gestores y de nuestros representantes políticos. En Canarias hay un Consejo Canario de Residuos, que digamos que es un órgano consultivo, que yo no sé si se le está sacando todo el partido posible, donde además de los partidos políticos es un órgano encargado de controlar las cuestiones relativas a estos temas, pues además están presentes los cabildos, los ayuntamientos, empresarios. Creo que este brainstorm o esta lluvia de ideas se deben, aparte de lo que se nos ocurra a cada uno, que está muy bien, pero centralizar en órganos que sean capaces. Ahora mismo ya no hace falta inventar mucho. Quiero decir, cuando en el año 98 ya se salió la normativa nacional que decía, ojo, dentro de 3 años ya tienen ustedes que separar perfectamente los residuos en origen y ya van a tener que poner contenedores separados. Pero claro, se autorizó una tasa de subidas de un 10% de las tasas de basuras y nos vinieron fondos de Europa por valor de medio billón, quiero decir 500.000 millones de las antiguas pesetas, para que se modernizaran instalaciones, se adquirieran equipos, se fuera poniendo en marcha de cara a que del 2001 eso estuviera puesto en real funcionamiento. Y esto no ocurre. Y claro, esto también un poco, además de la voluntad de los ciudadanos, hay que preguntarle a nuestros políticos. Insisto que yo no, líbreme Dios de culpar a nuestros políticos, que sé que hacen todo lo que pueden, pero a lo mejor aquí, que en otras cosas lo están haciendo muy bien, a lo mejor aquí estamos, lo que yo decía al principio, con un cierto retraso, con un cierto ver la complejidad del sistema, y con todos los consumidores debemos saber que cada vez que vemos en un envase las 2 flechitas, esas 2 flechitas que significa que se puede reciclar, pues en realidad nos están cobrando con el producto un coste adicional para que ese envase realmente se recicle. Y eso tenemos que ser conscientes, de que eso es una partida que va ahí. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace cuando una normativa se quiere que se cumple? Hombre, se sanciona al que la infringe. Quiero decir, sin darle ejemplos concretos de Europa, cuando unos recogedores de basura, que por cierto están separadas por bloques, por comunidades, etcétera, y donde se paga además por volumen y por peso, y cuando van a recoger una bolsa donde no está debidamente separada, no solamente se multa, sino que se pone una etiqueta adhesiva en la bolsa y se deja ahí sin recoger. Quiero decir,
ojo, no se trata de dejar a la voluntad de cada uno que no corra más de 150 por la autopista, que no rebase 120 que dice la ley. No se trata de dejar a la voluntad de cada uno separar o no separar. No, oiga, si es que esto es obligatorio, si es que además no nos podemos permitir ese despilfarro, ese desinterés de ir acumulando residuos, porque si no los separamos en origen, acrecentamos el problema y lo multiplicamos. Y sobre todo Canarias debería ser en este caso pionera y debería ser dar ejemplo, porque tenemos un territorio muy valioso y muy reducido y muy frágil y muy hermoso. Y yo diría que por qué, si ya se está haciendo, y no solamente en Europa, digo el resto de Europa continental, sino en nuestro país, en la península, hay comunidades que están gestionando volúmenes muy altos de basura ya separada, y hablemos de los planes pioneros para adaptar la directiva IPPC de gestión integrada de residuos y de la contaminación en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco. No podemos permitirnos el lujo de ser los últimos. Es que tenemos que estar a la cabeza en ese proceso. Evidentemente el señor Torres acaba de introducir una serie de cuestiones que habrá, bueno, datos importantes y cuestiones que habrá que responder. Ahora yo sí les tengo que pedir que lo hagamos justo después de la publicidad, porque toca ahora la pausa de nuestro programa, y a la vuelta de la publicidad seguiremos hablando de residuos sólidos en terrenos insulares. Muy buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro en Canal 8 y con el tema que habíamos dejado antes de la publicidad, con los residuos sólidos y esa doble responsabilidad de la que hablaban nuestros contertulios. El señor Rodríguez Brito terminó la anterior fase tratando de introducir algún comentario. Aprovecha ahora, don Vladimir. Bueno, antes planteaba Bermúdez el tema de los envases retornables. Y aquí entramos en tantos otros temas que tienen que ver con la Unión Europea y con los planteamientos de la Unión Europea con relación a islas. Y la Unión Europea desgraciadamente es cada día más económica y menos social. Y yo diría que menos ambiental. Pero no vamos a estar ahora aquí en una polémica con la Unión Europea. Pongo el ejemplo de Malta. Malta es un territorio como La Gomera, con más de 300.000 habitantes, y antes de entrar en Malta en la Unión Europea, los envases tenían que ser retornables, si no, no podían entrar en la isla. Todos los envases eran retornables. Ahora, con la entrada de Malta en la Unión Europea, le han dicho que la libre circulación no solo de las personas, sino de las mercancías. No sé qué están haciendo, un día que tenga tiempo voy a ir a Malta, pero en aquella pobre isla lo tienen difícil con la cantidad de envases que le dejan dentro de la isla. Esto quiere decir que hay algunos planteamientos que están... Juan José Torres estaba planteando el tema de lo que dicen las normas, pero otra cosa es lo que hacen, lo que se hace dentro de esta Unión Europea. Entonces, quiere decir que aquí hay medidas que tenemos que tomar. Yo no soy el indicado para decir que la isla de Tenerife es la que está mejor ahora mismo. En Gran Canaria tiene dos vertederos, el Salto del Negro y el otro abajo en el sur, y no digamos ya las otras islas. En cuanto a envases, ahora mismo nos están llamando para tratar de traer a Tenerife, a la planta de envases de Arico, parte de los envases de La Gomera o de La Palma, por citar algunos casos. Pero lo que pasa es que hay una inflación de declaraciones y el tema del Consejo Insular de Residuos. Hace poco convocamos en Tenerife la reunión del Consejo Insular de Residuos. Como sabían que iban a subir las tasas y hay elecciones en mayo, pues nadie quiere venir a eso. Vamos a decir las cosas como son. Si puede ser, se tome más tarde, más allá de junio. Aquí estamos diciendo, pero esto hay que pagarlo, tenemos que pagarlo. Y el ciudadano de aquí tiene que saber que aquí no hay milagros, que esto hay que pagar por la basura. Y que ahora mismo entrar a funcionar la planta de Todo Uno en Arico en el mes de febrero significa 3 millones de euros abrirla, solamente para entrar a funcionar. Y esa planta va a tratar 150, 160.000 toneladas de residuos al año, del que podemos reutilizar próximo al 50%, nada más. Y eso cuesta 3 millones de euros. Entonces, aquí hay una cultura, decimos que el que contamina paga, pero ahora mismo las gomas ya no están yendo para Arico, los neumáticos no van para Arico. Todos los días produce a la isla de Tenerife 14 toneladas de neumáticos. Ya no van para Arico, ya las plantas, las empresas que venden los neumáticos los recogen. Pero yo he estado en un lugar y he visto a un señor que vende las gomas y le dice 6 euros por la goma de camión, creo que es 5 o 6 euros. Y dice, no me las llevo, esas van a terminar en el barranco. Por lo tanto, hace falta que empiece a haber alguien que diga, usted
usted está contaminando. Hace poco el camping de Montaña Roja nos lo inutilizó una riada con unos sillones que obstruyeron la tubería del barranco, que va entre de este barranco que está entre los abrigos y las galletas. Quiere decir todo esto que con esta cultura no podemos seguir y que hay que empezar a entrar en temas que son impopulares y que tiene costes de votos, pero hay que empezar a hablar de estas cosas. Tenemos que hablar todas de estas cosas. Esto no tiene color político. Esto no es un problema del partido, de un partido o de otro partido. Esto es un problema, y el ambientalista también tiene que ser un aliado para hacer esto. Estamos en una sociedad que hacemos muchas declaraciones, pero cuando hay que mojarse, no hay un compromiso más que minoritario en estos temas. Tenemos que cambiar todo. Y, por supuesto, la Universidad de La Laguna también tiene que cambiar. Tenemos que cambiar todo, porque cuando yo llego a un servicio y veo que el ordenador se ha cambiado en 3 años 2 veces, preguntamos qué hacemos con esos ordenadores. Pues sería curioso. Lo que pasó con el Mundial de Fútbol y el cambio de los televisores. Pero es que el otro día nos sentamos con la empresa que tiene que llevarse las neveras para afuera de aquí, que están empezando a recoger. Un contenedor de 42 pies lleva 90 neveras. Eso cuesta 5.000 pesetas por nevera. A ver, 5.000 pesetas por nevera. Llevarla a la península, porque hay que tratarlas allá. Necesitamos que haya empresas aquí que empiecen también a reciclar aquí y a quitar los elementos contaminantes aquí. Es decir, tiene que cambiar toda una cultura y eso tiene un coste insular que no lo tiene en Madrid y que no lo tiene en Múnich. Y esos son costes insulares también que tenemos que hablar. Tenemos que cambiar de lenguaje. Y por lo tanto, declaraciones todas, pero las declaraciones hay que pegarlas al suelo, a los ciudadanos, a la gestión, porque claro, cuando yo veo que se venden abetos para Navidad, los Papá Noeles, ¿no? Los Papá Noeles esos que ahorcan en las ventanas y luego nos lo llevan para el contenedor, esto alguien tiene que empezar a saber que eso tiene un coste. Y que no hay una manera milagrosa de recoger eso. Y claro, es que ahí es donde estamos ahora mismo. Y insisto, no quiero politizar este tema. Pero claro, cuando convocamos el Consejo Insular, los que saben que se iba a hablar de las tasas, no quieren venir. Claro, ahora es una reunión impopular, digamos. Entonces, claro, y alguien tiene que empezar a hablar. Señores, esto es de todos. Porque es cuando nos dicen, no, porque es que el medio ambiente no es tuyo solo. Claro que no, pero para bien y para mal. Es decir, el medio ambiente, las cosas son de todos para disfrutarlas, pero también tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y ese es el debate de fondo que esta sociedad todavía no ha entrado de lleno en ella. Hay una minoría que lo está entrando. Por ejemplo, la zona Santa Cruz Laguna, Tegueste y El Rosario, ha descendido la producción de residuos en el último año. No es mucho, pero son 5.000 toneladas. Pero es que todos los años estaba creciendo. ¿Dónde ha aumentado la producción de residuos este año en la isla de Tenerife? En el sur. Uno, ha venido más turismo, pero también que el tema de la producción de residuos, bueno, también ha crecido la población, pero también que tienen que empezar a asumir la sociedad que no podemos. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay un nivel importante de reciclaje, al menos en cartón, en vidrio, sobre todo en cartón y en vidrio, y el tema de los neumáticos, que los estamos llevando para Arico y que ya no los recogemos en Arico. Es decir, que tenemos que cambiar mucho. Y lo malo es que tenemos que cambiarlo en poco tiempo. Sí, no, porque nosotros no podemos ir a pelear con el alcalde de Arico o con quienes estén en Arico para decirle, y el próximo año la nueva planta que ponemos aquí, la llenamos en vez de en 3 años, en año y medio. Porque no hay espacio en Arico, y en Arico tenemos casi 3 millones de metros. Pero tampoco vamos a tener, y ni creo que nadie que mañana asuma el medio ambiente de esta isla, está dispuesto a pelear con los ariqueros para buscar 3 millones más de metros de tierra alrededor de esta planta. Tampoco se puede convertir Arico en el único municipio que entonces, pague, digamos, este coste. Este tema lo tiene la isla y lo tenemos delante de ahí. Y cuidado, esta es la isla que está haciéndolo menos mal, no bien, pero la menos mal, porque hay que ver cómo están los otros vertederos. Hay que ver una isla como La Palma, en el Barranco Seco, cómo están vertiendo la basura allí. No digamos La Gomera, o no digamos la misma Gran Canaria. Lo que están haciendo, que el otro día se les incendió el del Salto del Negro. Exactamente. Señor Torre, quería apuntar algo de esas palabras. Bueno, nosotros probablemente, y ojalá lo estemos haciendo menos mal, pero no podemos de todas formas sentirnos muy contentos porque otros lo hagan peor. Seguimos teniendo un tema muy serio y muy grave pendiente de resolver. Les digo una frase que ilustraba un poco cómo se veía el tema de los vertederos hace unos años.
la frase decía, usted separa, la separación recogida y ellos juntan. Decía, usted separa y ellos juntan. Al final nos venía a decir, y no, la frase no es mía, es de la CODA, la Coordinadora de Organizaciones en Defensa Ambiental de toda España. Usted separa, decía, y ellos juntan. Pero claro, esto estábamos hablando del año 98. El año 98, el año 99, cuando se empezaba a plantear la recogida selectiva, la separación en origen, y todavía no había esa cultura. Pero claro, la verdad es que a fecha de hoy ya deberíamos tener un buen rodaje. Estamos hablando de 9 años. Deberíamos tener ya muchos de estos problemas bien resueltos. Y a lo mejor es bueno dar algunos datos. Por ejemplo, el año 2004, según la Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automática de Envases de Vidrio, solamente en Galicia 89 millones de botellas de vidrio fueron recicladas, reutilizadas y reconvertidas. Y eso no fue a los vertederos, y eso no fue. O, por ejemplo, de los 5 millones largos de toneladas de plástico que consume nuestro país al año, estoy hablando de 5 millones de toneladas de plásticos, en todas sus variedades. Polietilenos de alta y baja densidad, polipropilenos, material PET, terestalato de polietileno, los materiales EVA, los policarbonatos. Bueno, pues el 2004 ya se reciclaban realmente 700.000 toneladas que no iban a la basura, que no iban a los vertederos. Hombre, quiero decir que es bueno que nos vayamos poniendo las pilas, que a lo largo de 9 años tenemos que haber ido haciendo cosas, que no partimos ahora de cero, que hemos tenido ayudas de la Unión Europea y que si no hacemos que se cumpla, a lo mejor la normativa también tenemos que hacer un mea culpa y darnos un golpe de pecho porque somos nosotros los que no estamos haciendo que se cumpla esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en municipios? Pues bueno, pues en municipios como Murcia. Murcia ha puesto en marcha la mayor planta de compostaje de Europa, con la más moderna tecnología, de 140.000 toneladas de residuos agrarios. De residuos agrarios, y no solamente materia orgánica de la compostable, sino que además también trata residuos de invernaderos, de materiales tóxicos, fitosanitarios, etc. Pero una planta que ha costado 22 millones de euros y que ha sido financiada con fondos europeos. Quiero decir, si también tenemos y si tenemos que subir las tasas de las basuras, habrá que subirlas. Quiero decir, es una cuestión de hacer que se cumpla la norma porque no nos queda otro remedio, y no porque nos vayan a decir que somos los últimos, sino porque no podemos permitirnos que Tenerife, que Canarias dejen de tener su encanto especial porque nosotros voluntariamente lo destrozamos por ignorancia o por desidia o porque no ponemos planes. Hombre, yo espero mucho, digo en serio, espero mucho el plan territorial especial de residuos que se está generando ahora, y estoy convencido de que con la colaboración de todos va a empezar a dar buenas soluciones al tema. Pero es cierto ojo, que esta rampa de despegue de 9 años no la hemos utilizado todo lo bien a lo mejor que deberíamos y no hemos gestionado. Nosotros hace un tiempo nosotros llevamos la basura globalmente para los barrancos y las orillas de las carreteras y los caminos. La isla tenía, cuando se comenzó con este tema, hace 18 o 19 años, más de 300 vertederos incontrolados. Todavía, este año han ido a Arico 19.000 toneladas que calculamos que se debe, por un lado, a los residuos de depuradoras y, por otra parte, a cerrar una planta que no quiero citar en el Valle de Güímar, una planta donde se estaba llevando de todo. Desgraciadamente estamos todavía en esa cultura. Pero es más, yo he estado viendo un poco en Cataluña cómo está el tema del compost. Los payesos, que los campesinos catalanes, van a las plantas, ven qué calidad de compost tienen, lo encargan, y esa relación que hay entre agricultor y las industrias de reciclaje hace que un porcentaje de compost vaya para la agricultura. Aquí estamos en estos momentos de manera increíble con problemas hasta los pocos ganaderos que tenemos para llevarse el estiércol. Hay un tema que tiene que estar relacionado a agricultura, medio ambiente, agricultura y reciclaje, que habrá que avanzar en eso. Entonces, en estos momentos, el caso más lamentable es el que está ocurriendo con los purines y también con la gallinaza, pero también con otros restos de materia orgánica que tenemos que aprovechar. Quiere decir esto que para eso la crisis agraria que tenemos que recuperar todavía el campo. Tema este que no es para el que estamos aquí esta noche,
del que habría que hablar, de que nuestros jóvenes tienen que empezar a ver que son ecologistas también cuando están en el campo y que esta sociedad es solidaria no solo cuando compran lechugas y tomates producidos aquí y papas de aquí y no de Israel o de Egipto o de Irlanda o de Polonia, sino que también cuando se está cultivando la tierra se está haciendo un papel de reciclaje. Y la universidad también tiene que entrar en este tema. La universidad no es un centro de sabios que están ahí alejados de este planeta, porque hay que pensar también que aquí hay un fondo de crisis en nuestra agricultura que tiene que ver con aspectos económicos, pero tiene que ver con aspectos culturales. Y eso es un debate que no estamos aquí esta noche para hacerlo, pero que tiene que ver, si queremos que haya más ecología aquí, tiene que haber agricultores. El agricultor no es un elemento destructivo de la naturaleza, como alguien quiere ver, sino que la agricultura es un elemento de conservación, pero que también tiene que ver con una alimentación más sana y con un ambiente más sano. Por lo tanto, estamos ante un debate de un modelo de sociedad que yo pienso que ha estado equivocado en algunas cosas, del que hemos participado unos más que otros, posiblemente que les habla ahora tiene más responsabilidades porque yo llevo 12 años con cargos de responsabilidad aquí en esta isla, pero más allá de las responsabilidades individuales o colectivas que tengamos, está claro que el modelo de vivir que hay aquí y el modelo de vivir que hay aquí no se puede mantener con equilibrio. No podemos seguir trayendo en las bodegas de los barcos y de los aviones lechugas, verduras, y luego nuestro campo abandonado, porque eso podría ser también otra parte de la que demande materia orgánica y de la que demande un mayor equilibrio, si queremos, porque si no, ¿cómo vamos a reciclar, a separar la materia orgánica, para luego hacer qué hacemos con la materia orgánica una vez la tengamos si no hay agricultores que demanden eso como elemento de fertilización de su suelo? Por eso lo que yo decía en principio es que una cosa que estamos llamando residuo es un recurso, pero para que sea un recurso alguien lo ha de demandar como tal. Evidentemente. Señor Bermúdez, ¿qué opinión le merece todo esto? Yo creo que la clave está en las famosas 3 R's estas de reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Pues en reducir, ¿no? Nosotros estamos viviendo en Canarias una especie de fiesta enorme, que bueno, que los que son un poco mayores saben que esa fiesta empezó hace poco, ¿no? Y en esa fiesta ha consistido en que cada vez hemos tenido más, y al principio tirábamos en los barrancos, pero cuando ya no nos quedaban barrancos, pues hemos ido a un vertedero y ahora se exportan los residuos, se quieren quemar, es decir, vivimos como auténticos, incluso en esta sociedad donde todavía hay muchas situaciones de precariedad, pero como marajás a nivel de productos, de objetos, ¿no? Somos una sociedad que cambia de televisión cuando las televisiones siguen funcionando, que cambia de coche por capricho, que acumula coches. Tenemos de la media de coches más altas del mundo, por cada 1000 habitantes. Entonces, somos una sociedad que nos hemos convertido de la noche a la mañana, como pocas en el mundo, en una sociedad muy opulenta en el uso de recursos, ¿no? Y hemos generado muchos residuos. Y yo creo que ahí está la clave, porque podemos hablar de fórmulas de reciclaje, que yo creo que hay que apostar por todas, hay que separar todas las fracciones, hay que reciclar al máximo, esas 14 toneladas diarias de neumáticos pues tendrían que salir de la isla, pero es que no deberíamos producir tantas toneladas de neumáticos, deberíamos movernos menos y movernos en transporte público mucho más. Claro, hay insuficiencia de infraestructuras, pero al mismo tiempo hay un círculo vicioso de gente que demanda más carreteras, instituciones que también es más popular hacer eso que decirle a la gente que espere en la parada de las guaguas a coger la guagua porque tardas más y es peor porque nunca va a ser lo mismo ir en guagua que ir en coche, ni nunca va a ser igual tirar toda la basura en el mismo frasco que tener la preocupación de separar, ir a un sitio y poner los residuos, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo, cuando hablamos de que nuestra sociedad, nuestro modelo social y de empleo, no olvidar que estamos hablando de empleo también, es insostenible, es porque no se puede sostener mucho más tiempo, por mucho más tiempo. Y ese es el problema, que vamos hacia un modelo insostenible, pero insostenible incluso también en el empleo. Es decir, esta forma de hacer esta gran fiesta, de derrochar recursos, porque esos plásticos vienen de un recurso que cada vez va a ser más caro, que es el petróleo, y lo estamos alegremente tirando y consumiendo en varios segundos mucho plástico, muchos embalajes, ¿no? Pues nos va a pasar factura, y yo creo que más bien pronto, ¿no? Aparte de cambiar el clima, como hemos dicho, de agotar los océanos, de acabar con los suelos, estamos tirando por la borda un montón de recursos que siempre se han aprovechado en todas las sociedades, menos en las sociedades de la fiesta continua, ¿no? Y lo peor es que no estamos preparados como sociedad, ni nuestras instituciones, ni nuestros ciudadanos hemos asumido
que esta fiesta no puede seguir durando porque además no va a durar mucho más, ¿no? Ustedes saben que estamos en una situación incluso de crisis agraria, pero también de crisis energética. Los recursos no son tan abundantes en el mundo y cada vez hay más presión por los recursos, por todos los recursos, desde los alimentos, el petróleo, todas las materias, cada vez van a ser más caros los recursos, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, pues cambiando de televisión, cambiando de nevera, aunque la nevera siga funcionando, es decir, y yo creo que si no reflexionamos por ahí, evidentemente hay que hacer todo lo demás. Se podría hacer probablemente muchísimo más, los ayuntamientos, el cabildo, los ciudadanos, todos podríamos hacer muchísimo más. Pero si no cambiamos ese modelo de raíz, las otras medidas son paliativas mientras seguimos empeorando, ¿no? Y nos vamos a encontrar con que llegamos a una situación de crisis, de insostenibilidad, y no estamos preparados. Nos vamos a encontrar con que alguien está diciendo, bueno, se está acabando esta fiesta y nosotros queremos seguir una fiesta que probablemente no pueda seguir continuando. Sí, ¿no? A lo largo del debate vamos a intentar tocar evidentemente todos estos palos, pero el tiempo es el que es. Y no me gustaría que pasáramos por encima demasiado rápido también de otro asunto, que son los residuos que ya no se generan en los hogares, sino los residuos que se generan en las industrias, los residuos que se generan en el campo, como bien decía el señor Gatorrantes. Sobre este tipo de residuos, esos denominados residuos industriales, los propios residuos sanitarios, que también están ahí, son cosas de las que se habla a veces muy a la ligera, pero sí me gustaría que me dieran, antes de entrar, digamos, en el bloque de las posibles soluciones, que sería el último de este debate, una breve visión por parte de cada uno de ustedes sobre qué piensan sobre el tratamiento que se está haciendo sobre los residuos industriales, los que les decía, los residuos agrarios, residuos sanitarios en esta isla. Sé que es muy complicado reducirlo a pocas palabras, pero les agradecería el esfuerzo, de luego. Bueno, hay un problema serio de coste. Ahora mismo el que los residuos sanitarios los estemos llevando a la península es uno de los planteamientos que queremos en el plan del complejo medioambiental, de resolverlos aquí de una manera sanitaria que no cree ningún problema de riesgo para nuestra gente, porque mayor riesgo tiene estarlos llevando en las bodegas de los barcos, aunque vayan embalados adecuadamente y demás, aparte del coste económico. Pero en ese mismo marco está una serie de residuos industriales, tema que en la isla tiene un doble coste. No olvidemos que de esto no quiere hablar nadie, pero tiene un doble coste. Lo que yo decía, lo que cuesta llevar una nevera allá. Antes decía Bermúdez el tema de los coches. El año pasado una sola empresa se llevó de la isla de Tenerife 17.000 coches. 17.000 coches. Entonces, tenemos medio millón de vehículos. Entonces, todo esto, el ciudadano tenemos que saber. Pues nos podemos un buen día levantar por la mañana y tener coche en casa, pero no tener nada que poner en el caldero. Pero nadie quiere oír hablar de eso. Porque si empezamos a ver desde los pollos de Brasil a lo demás que tenemos, que estamos comiendo aquí, ¿de dónde viene? Y que viene con petróleo, viene en frío, viene en transporte. Es un tema de fragilidad del sistema económico. Pero hemos vivido, somos hijos y nietos de una sociedad que pasó miseria, que vivió las cartillas de racionamiento, que vivió una época de que había que emigrar de aquí para buscar dónde comer, y ahora vemos cuál es el modelo. Una sociedad que trajo el año pasado de Brasil solo 33 o 34 millones de kilos de pollo. Esa sociedad pues considera que la abundancia estamos en el paraíso y a disfrutar del paraíso. Entonces, en ese marco hay una inflación de leyes, de planteamientos teóricos, que muchas veces son para la galería y dicen, hay dinero, veremos a ver. En Arico hemos tenido que pelear seriamente para poder sellar el vertedero, para poder preparar las nuevas celdas, para poner un suelo industrial allí, hemos tenido que pelear seriamente y hemos arañado de algunos dineros europeos. Pero al final hay que ir siempre al Paganini local. Ahora, para que entre a funcionar la planta de la planta de todo uno, lo que apuntaba usted antes, hay que pagar a los Paganinis locales. Aquí declaraciones todas, pero cuando hay que empezar tenemos que mirar aquí los Paganinis locales, porque la planta, si no, no la podemos arrancar. Y cuesta, vamos a poner 30 personas junto con lo que cuesta en electricidad mover todos aquellos cacharros que tiene. Por lo tanto, hay que empezar a decir que esto tiene un coste. Coste ambiental, de acuerdo. De Torres dice del tema del coste ambiental, estoy de acuerdo del coste ambiental, pero hay un coste ambiental y un coste económico, y que no están separados. El coste ambiental es el más importante, por supuesto, estamos mirando, pero también hay que empezar a distraer parte de nuestros ingresos por cosas que no queremos pagar. Aquí parece que estas cosas no hay que pagarlas. Vienen dadas, digamos, ¿no? Vienen dadas y que estamos en una naturaleza para ser felices. Infinita. Y entonces parece eso, que queremos ver que desde que se creó el mundo, desde el Arca de Noé, estamos en el mundo para disfrutar. Y hay quien se lo cree.
Pero las cosas cuesta producirlas. En todos sitios y en todo momento. La naturaleza ofrece una serie de cosas, pero las otras hay que producirlas trabajando. Y yo creo que en los últimos años, de una manera rápida, hemos perdido esa cultura del trabajo, del ahorro, de que las cosas, que el medio ambiente no es una declaración, todo el mundo somos ecologistas, todo el mundo somos sostenibles, hacemos declaraciones preciosas y luego empezamos a tocar las cosas y claro que es precioso ser ecologista, pero ser ecologista con un rato de compromiso con las cosas. Y ese ecologismo, ese es un ecologismo responsable que esta sociedad necesita, no declaraciones. Hay una inflación de lenguaje, de declaraciones. Y si nos llevamos por toda la serie de cosas de declaraciones que salen en el boletín, que salen en un sitio o en otro, estaríamos viviendo en el paraíso. Les apunto, sí, le doy la palabra al señor de Torres, no es el paraíso. Pero solamente les apunto que estamos en los 5 últimos minutos del programa y que estos 5 últimos minutos, porque bueno, ha pasado volando, tenemos que tocar, aunque sea someramente, las soluciones, que es lo que, cómo vemos, cuál es el camino que va a seguir este camino. Bien, estamos de acuerdo básicamente en muchos temas de los que se han planteado, pero sobre todo en el tema de que es la gestión adecuada de los residuos, es un tema que cuesta desde la producción, que cuesta desde el depósito de residuos en origen, desde los transportes selectivos, desde la separación, desde el reciclado. Cuesta, pero no nos queda más remedio que hacerlo, acometerlo de la forma más eficaz y de la forma más inmediata. Y que cuesta, ya lo sabemos, y que cuesta, y que buena parte también de los recursos que son necesarios muchas veces nos vienen del Estado de Europa, porque hay muchas ayudas para esto, pero que no podemos, por eso, dejar de ponernos manos a la obra ya sobre un tema que tenemos pendiente y que el tiempo, además, va corriendo en contra nuestra. Eso es muy importante. Don Vladimiro se ha referido a la universidad en 2 o 3 ocasiones y, efectivamente, las escuelas, o la Escuela de Ingeniería y las demás escuelas de la universidad, no solamente estamos en marcha en el tema de producir cada vez alimentos en mejores condiciones, con mejores tecnologías, de forma más eficaz, sino que además en nuestra carrera, ya desde el año del Plan 92, están asignaturas como la de impacto ambiental, que lo que nos hace es enseñarnos desde que diseñamos, desde que proyectamos una actividad, a que genere los menores impactos posibles. Y los impactos son contaminación, son olores, son impactos sobre el paisaje, son molestias, son ruidos, son contaminaciones hidráulicas, son ocupación de suelo. Y eso, afortunadamente, nuestros alumnos lo están haciendo y están utilizando unos modelos de reducción de impactos y que lo llevan a rajatabla y que han sido valorados por el Cabildo, por la Consejería de Agricultura y, de hecho, en estos últimos años estamos haciendo proyectos muy ambiciosos de plantas de transferencia, recuperación, reciclaje y compostaje de residuos agrarios y que se están llevando a la práctica y están siendo yo sí me permito interrumpir de nuevo, que estamos en los últimos 3 minutos del programa y me gustaría que lo cerraran, digamos, ya. No, bien, yo no quiero entrar en ninguna polémica con Damián. Yo me siento universitario y si bien es verdad que llevo un tiempo sin dar clase, pero quiero de alguna manera, por responsabilidad y por lo que veo con nuestros jóvenes, plantear que nuestros jóvenes tienen que aterrizar más en este territorio. Yo, será porque vivo en un territorio muy peculiar, yo vivo en un espacio protegido, en una laguna que se llama el Cuadrilátero, y la verdad es que esos jóvenes no son los que tengo yo ahí todos los días. Entonces, ese espacio, sobre todo los fines de semana, y son parte de nuestros universitarios, no son todos, por supuesto, pero hay un sector de nuestros universitarios. Bueno, yo defiendo mucho a los universitarios. Una cosa es el ocio puntual de un sábado noche, y otra cosa es que su mentalización, su mentalidad es mucho más solidaria y mucho más lógica que la nuestra en nuestro tiempo. Soluciones que usted planteaba. Yo creo que habría que plantearse incentivos fiscales quiero decir de pagos a Hacienda, en el tema de inversiones. Todas aquellas empresas que invierten en reducir su contaminación, en reducir sus residuos, en separar, en recuperar, en reutilizar, deberían tener un trato fiscal especial. Por ejemplo, en amortizaciones aceleradas más rápidas de equipos o en facilidades financieras. Muy importante el tema de creación de centros de recogida selectiva. También se ha puesto un poco en duda por algunos si el todo en uno es el modelo ideal o si deberían haber centros un poco especializados, locales para plásticos, para vidrio, para metal, para compostaje de productos orgánicos. No lo sé, es ustedes que saben más y tienen la responsabilidad política, lo deberán saber, pero sí creación de centros de recogida selectiva, de tratamiento y de separación podría ser
un tema importante. Desgravaciones por fabricación de productos con materiales recuperados. Esto no tenemos todavía una política en ese sentido. Garantía de precios a todos los productos que se generen con material recuperado. Restricciones. No estamos haciendo ningún tipo de restricción a la utilización ni en la industria ni en la agricultura de materiales que no son reciclables. Hay materiales que no son reciclables y que entran perfectamente en nuestro proceso productivo sin que nadie les pare, sin que nadie les ponga ningún pero. Y esto es otra de las cosas que habrá que tener en cuenta. Ayudas técnicas para proyectos de I+D. Don Damián, lamento tener que dejarlo mejor. Sí, no, porque ha hecho una relación de cosas que incluso abrirían, yo creo que otro debate a partir solamente de las soluciones que está planteando. Muy bien, pero es evidente que el tiempo es el que tenemos y sí me gustaría por lo menos que el señor Bermúdez y tanto Rodríguez Brito también cerraran, digamos, un minuto, y cuando digo un minuto es un minuto porque no tenemos mucho tiempo más. Sí, yo creo que el tema de los residuos es una cuestión de todos. No solamente tirar la bolsa, sino deberíamos todos empezar a pensar qué hacer con los residuos, aprovecharlos como se hacía hace décadas, preocuparnos. Creo que podría haber un esfuerzo institucional, por ejemplo, del Gobierno de Canarias, de todas las islas de Europa, para que los territorios pequeños fueran territorios donde se usara el envase retornable. Creo que la agricultura tiene que relanzarse no solamente para recibir residuos de materia orgánica y compost, sino porque es una cuestión estratégica de cualquier pueblo el tener más alimentos propios, porque somos muy frágiles, lamentablemente somos muy frágiles, y una de las fórmulas, ahí podremos aprovechar una gran parte de la materia orgánica. Y desde luego nuestro modelo consumista, el modelo de derroche de fiesta malentendida, no puede continuar, no debe continuar y probablemente no va a continuar porque el planeta lo estamos saturando y reventando, y es el que realmente está generando esta forma tan equivocada de aprovechar los recursos. Y don Vladimiro, yo sé que es casi imposible, pero intente cerrar en 30 segundos. Creo que está dicho las cosas y agradezco una vez más estar en el Canal 8 hablando de este tema, y lo digo con el sentido de que si no comunicamos con nuestra sociedad estamos mal. Es decir, que esto, una parte es que somos cómodos, pero una parte de la sociedad no es totalmente consciente. Yo estoy convencido cada día que las personas que van a Arico, y estamos por llevar cada día más personas a Arico, y ven la montaña que hay en Arico, no se creen de lo que está pasando en esta isla. Entonces quiere decir que hay un problema de conciencia, un problema de compromiso. Y luego está claro lo que ha dicho Bermúdez en cuanto a que el modelo que tenemos hoy no es viable para el futuro. Y como no es viable para el futuro, habría que analizar muchas más cosas. Es decir, analizar desde el plástico, como estamos en estos momentos, incluso con una agricultura como es cuando se habla de cultivos hidropónicos, trayendo plástico para cultivar sin suelo, un tema cuando luego producimos una cosa que cada día está más alejada de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno y posiblemente de nuestra salud. Por lo tanto, hay un modelo productivista, consumista, que es el llamado camino americano de la vida, que es un camino que nos hipoteca el futuro, seriamente nos hipoteca el futuro. Por eso, el mirar un poco para nuestros magos en el sentido cariñoso, en el sentido que vivían de austeridad y de ahorro de las cosas y de compromiso con el medio, con el entorno en que vivían, no es una lectura romántica, anacrónica del pasado, sino que es una cultura que tiene que ver con el futuro. Y tiene que ver con eso que hablamos de una vida sostenible. Lo otro son palabras vacías. Pues aquí lo tenemos que dejar. A mí no, evidentemente, agradecerle su presencia y sus comentarios, porque nuestro compromiso también es con nuestros telespectadores, tratando de ofrecer temas que sean de interés, que no siempre se tocan en los medios de comunicación con la debida tranquilidad, y nosotros lo que intentamos simplemente es aportar una visión diferente y que ustedes se vayan con la sensación de haber aprendido algo más, de haber sido un poquito más conscientes de lo que significan los residuos sólidos en nuestra isla. La próxima semana estaremos aquí, el próximo martes, de nuevo en Punto de Encuentro en Canal 8, y les agradecemos su presencia y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Mm-hmm.